Bueno, buenos días a todos los hermanos y hermanas, a los que nos van a estar viendo a través del YouTube. Quiero darles un fuerte saludo. Quiero decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia en medio de nosotros. Hoy vamos a iniciar con nuestra clase número 19 y vamos a mirar un tema muy hermoso que es el ser espiritual integral. Vamos entonces a entrar en nuestro tiempo de oración. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el cambio radical en nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, porque si no fuera por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, Señor, no podríamos llegar a diferenciar ni a discernir, Señor amado, lo que es verdadero y lo que es falso. Pero a través de tu Espíritu Santo, a través de nuestro nuevo corazón, a través de nuestra mente, la mente de Cristo, de nuestro ambiente, del reino de Dios, podemos, Señor amado, cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Por eso, en esta mañana, Señor, decimos que no nos conformamos a las mentiras del diablo, no nos conformamos, Señor amado, a las medias mentiras, no nos conformamos a las medias verdades, no nos conformamos, Señor amado, a la mezcla de la mentira con la verdad, no nos conformamos, Señor amado, a la mente de este mundo que sencillamente está, Señor, influenciada por el reino de las tinieblas, que está influenciada, Señor amado, por el príncipe de este mundo, Señor. Nosotros ya no somos del espíritu del mundo, sino que somos del Espíritu de Dios, Señor amado, y es el Espíritu de Dios en el reino de Dios, el cual nos envuelve completamente, el cual nos satura, el cual nos llena, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy nos proponemos en nuestra mente, Señor, la transfiguración de la mente. Necesitamos, Señor, esa transfiguración de la mente, del alma. Necesitamos, Señor amado, aún nuestro cerebro, estar totalmente, Señor amado, conectado con el cerebro del espíritu de la mente, de la nueva creación, Señor amado, donde estamos recibiendo constantemente todo lo que viene de Dios, los pensamientos de Dios, la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, todo lo que viene de Él, Señor amado. Por eso, Señor amado, le decimos hoy a nuestro corazón, vamos adelante en la transfiguración. Hoy le decimos al cerebro que está en esta cajita, Señor amado, igualmente a la mente, Señor amado, que afecta, Señor amado, el espíritu, Señor amado, le decimos, vamos por la transformación, vamos por el cambio, vamos por la transfiguración del poder del Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, Señor amado, hoy podemos llegar a visualizar claramente en nuestra imaginación la imagen total y completa de Jesucristo transfigurado, donde lo vemos, Señor amado, como todo su ser, Señor, cambió. Todo su ser vino a ser, Señor, su rostro brillante, resplandoroso, sus ropas, Señor amado, blancas, Señor amado, sus vestiduras, Señor, resplandecientes. Creemos igualmente que en el poder de la resurrección podemos imaginar en el espíritu de nuestra mente exactamente lo que ahora somos, Señor, en la resurrección en Él, en el nombre de Jesús. Por eso, papito lindo, hoy te pedimos, Señor amado, destruir fortalezas de engaño, todo lo que se opone en nuestra mente en cuanto a la transfiguración, en cuanto al cambio, Señor amado, radical y profundo que tiene que haber en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, en nuestra inteligencia, Señor, en todas las partes que contiene, Señor, la mente, Padre. Por eso, Señor amado, queremos, Señor, determinamos hoy usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir estas fortalezas, para desmantelar los engaños, los errores, las filosofías ocultas y falsas, Señor, que de pronto en algún momento nosotros tuvimos, Señor amado, de las cuales estuvimos una vez arraigadas, Señor, pero entendiendo lo que somos en la nueva creación, entendiendo lo que somos en este nuevo corazón, en esta nueva mente, Señor, en esta nueva
fuente de luz y vida, de revelaciones, de sabiduría, Señor. Hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Señor amado, que sí se pueden destruir y desmantelar los engaños, porque ya Jesucristo le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente, Señor amado. Allí, Señor amado, no solamente en esta parte natural, Señor amado, sino también en la parte espiritual, bajó, Señor, a la tierra del espíritu de mi corazón y destruyó, Señor amado, destruyó, desmanteló el pecado, Señor amado, destruyó, Señor, el imperio de la muerte. Esto es al diablo, Señor amado. Oh sí, Señor amado, por eso usamos de estas armas espirituales poderosas en Cristo, Señor amado, y rompemos las actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural, destruimos paredes de lo natural, Señor amado, que impide que lo sobrenatural sea manifestándose a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, capturamos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para que la única verdad que viene de la simiente incorruptible sea enraizada en la tierra de nuestros corazones, que ese árbol de vida que viene de esa semilla de vida, Señor amado, tome raíz en lo más profundo del corazón, Señor amado, tanto espiritual como también en lo más profundo de nuestro cuerpo humano, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que el Espíritu Santo nos transforma en todos nuestros pensamientos, en la parte afectiva, en la voluntad, en la conciencia, y ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, al Dios encarnado. Señor, oramos de acuerdo a Efesios 1:17, oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que Él continúe alumbrando los ojos de nuestro entendimiento que están allí, Señor amado, en la mente, en ese aspecto de nuestra mente, tanto espiritual, Señor amado, como del alma, en el nombre de Jesús, para que así podamos saber la esperanza a la que Él nos ha llamado, para que igualmente podamos entender las riquezas de la herencia que tenemos, Señor amado, en esta nueva creación, en este nuevo corazón. Señor, que busquemos, Señor amado, que haya un anhelo, una pasión profunda en el corazón, Señor amado, de cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor amado, entendamos que hay riquezas de gloria en el reino de Dios, que hay riquezas de gloria en ese reino en el cual ahora, Señor amado, mi nueva creación se encuentra, Señor amado. Igualmente queremos entender la grandeza del poder para con nosotros que hemos creído según la acción de la fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo con nosotros. Estamos ahora sentados con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de los pies y de nuestros pies, y lo dio por cabeza sobre nuestra vida, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Señor, por la nueva creación. Gracias, Señor, por la liberación, Señor, de nuestra mente, de nuestra alma, de la potestad, Señor, de las tinieblas, de la destrucción total y completa que sucedió, Señor, en el corazón con respecto a la muerte espiritual. Pero gracias también, Señor amado, porque ahora hemos sido trasladados a un lugar de gloria. Hemos sido trasladados a un ambiente espiritual donde se respira la vida de Dios. Ya no estamos aquí abajo respirando muerte por el pecado. Estamos arriba respirando vida para justicia, Señor, en nosotros. Igualmente oramos, Señor amado, para que las gloriosas e inagotables recursos nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de tu Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo sí habita en nuestros corazones por medio de la fe, que todo lo que tú hiciste, Señor amado, como autor y consumador de la fe, ahora por la obediencia tuya, nosotros podemos disfrutar del nuevo reino, podemos disfrutar de un nuevo corazón, podemos disfrutar, Señor amado, de un nuevo espíritu, Señor.
Oramos para que igualmente con todo el pueblo de Dios entendamos, Señor, las dimensiones, Señor, del corazón, la dimensión, Señor amado, del espíritu, de la mente en el corazón, para que entendamos lo alto, lo profundo, lo ancho y lo largo, para que así igualmente, Señor, entendiendo que el amor de Dios fue derramado ya en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, podamos ser llenos totalmente en lo ancho, en lo largo, en lo profundo, Señor amado, Señor, de todo el amor de Dios, para que ese amor de Dios domine nuestra parte afectiva, domine, Señor amado, la parte de la voluntad, domine, Señor amado, nuestras emociones, sentimientos, Señor amado, domine, Señor amado, todo nuestro ser. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte, Señor, del espíritu, de la mente, pero también en la parte del alma, la que lleva, Señor amado, la que toma y recibe el amor de Dios y lo lleva a mi cerebro, Señor amado, en el nombre de Jesús, para así desatar en mi cerebro, Señor amado, ese amor, Señor, que es vida en nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de toda la plenitud de ese amor, Señor amado, y del poder que proviene de ti, oh Dios. Gracias, Señor. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, buenos días, pueden sentarse. Vamos a mirar a la clase número 19 y estamos viendo un ser espiritual integral. Esta es la clase, es una clase que fue muy batallada, fue tremendo porque pues ya la tenía preparada del año pasado y de otros años anteriores, pero el Señor me mostró enseñar la importancia de todo lo que consiste, lo que está dentro del alma, lo que está dentro de la mente, lo que la Biblia nos dice que hay dentro del corazón y aún lo que está dentro de este cuerpo humano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos integrales. Pero ahora, siendo del Espíritu, venimos igualmente a ser seres del Espíritu integrales. Entonces, allí ese es el título de la enseñanza. Y allí podemos ver espíritu, alma y cuerpo vivificados en Dios. Vivificados en Dios. Somos espíritu, alma, que igualmente dentro de esta estructura que somos integrales, hay una mente, hay un corazón, en donde igualmente hay un alma y hay un cuerpo humano con todas las cosas complejas con las cuales estamos formados. Entonces, en la introducción hice 3 imágenes. Primero es el hombre que fue sacado, recuerden, sacado, o sea, fue despojado de las vestiduras que le daba el reino de los cielos en el tercer cielo y luego fue echado fuera. No solamente en la dimensión espiritual fue echado fuera del tercer cielo, sino que también fue echado en la parte natural porque fue sacado del jardín del Edén. Entonces es importante entender estas cosas. Igualmente luego en Cristo Jesús tenemos una nueva creación. Podemos ahora tener en ese cerebro humano, podemos ser influenciados totalmente por los pensamientos de la mente de Cristo. De ahí que lo que vamos a estar estudiando va a ser muy edificante para enseñarnos realmente a conocer nuestro ser integral. Es importante que entendamos nuestro ser integral. Y luego, lo más hermoso que en esta nueva creación tenemos, al estar nosotros vestidos del reino de Dios y el reino de Dios establecido en nuestro corazón, todo el ambiente que se mueve en el reino de Dios es un ambiente que debe de saturar nuestro espíritu, nuestro corazón, el espíritu de nuestra mente, pero también nuestra alma y aún llegar hasta el tuétano de nuestros huesos. Entonces de ahí que puse esta figura para que pensemos esto, en que todo ese ambiente que es luz y vida, que viene de arriba, por lo que ahora yo estoy trasladada al reino de Dios, al reino de su Hijo amado Jesucristo, todo ese ambiente, así como una vez
el ambiente de abajo saturó mi vida de pecado y de muerte, así también el ambiente de arriba tiene que saturar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y también todo nuestro ser. ¿Okay? Entonces es bien interesante, bien poderoso lo que el Señor me vino ministrando o me ha estado ministrando. De ahí que el cambio de muchos de los puntos que hice en esta clase. Entonces, en la introducción, allí lo tienen en sus bosquejos, entendiendo que nuestro ser humano integral está compuesto de varios elementos: espíritu, alma, espíritu, corazón, mente, alma, un cuerpo humano igualmente. Por el primer Adán todo fue trastocado en la genética de su ser espiritual integral. El ambiente del reino de Dios, que es luz y vida, envolvía todo nuestro ser humano. Al haber sido sacado de la envoltura de ese ambiente, es echado fuera del ambiente del cielo, pero también es sacado y es echado, pero también lo es en la parte natural. Igualmente, al haberlo sido sacado del espíritu a un ambiente espiritual diferente y aún en lo natural, todo, absolutamente todo es afectado. Entonces, igualmente, es echado fuera del ambiente espiritual del reino de Dios. Su ser espiritual fue arrojado de arriba del tercer cielo, que es el reino de Dios, a una dimensión espiritual del reino de tinieblas y muerte de Satanás. En ese estado caído era imposible recibir el ambiente espiritual invisible del reino de Dios de luz y vida, hasta que todo fue restituido en el postrer Adán. Entonces es importante entender que todo, absolutamente todo, espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente, todo fue restituido en la nueva creación. Es verdad, meditando el otro día, porque he oído varios predicadores y aún yo también lo he dicho, que el alma no cambia, el alma no nace de nuevo. Es cierto que el alma no nace de nuevo, pero ¿saben qué? Ustedes necesitan verse muertos a los deseos engañosos de un alma que vivió influenciada por el reino espiritual de tinieblas, pero que ahora en esta nueva creación debe y tiene que ser influenciada por ese nuevo ambiente del reino de luz y vida. Entonces, ¿cómo voy yo a recibir? ¿Cómo mi alma va a recibir? Sencillamente viéndose muerta al pecado y viviendo para Cristo. ¿Me siguieron aquí? Y sí, es verdad, el alma no nace de nuevo, ni el cuerpo humano tampoco. Pero si yo me veo muerta, porque Él murió en todo aspecto, aún en su cuerpo humano murió, ¿okay? Diciéndonos a nosotros, oigan, ahora lo que tenemos es que vernos muertos totalmente a todo lo que influenció la naturaleza de pecado y de tinieblas sobre nuestras vidas, en todo nuestro ser integral. Bien, entonces en el propósito, okay, vemos allí, vamos a leerlo, el propósito antes de explicar las fotos. El propósito de esta enseñanza es para que podamos caminar en todo el potencial de la nueva creación que recibimos a través de la resurrección de Cristo. Dios se hace carne para que en la cruz crucifique, ahí se me fue una palabra, la naturaleza de pecado, para destruir la muerte y las tinieblas, para luego bajar y destruir el imperio de la muerte, esto es al diablo, la mente caída, y luego ser resucitado para así darnos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, con una nueva mente, con una mente del espíritu de vida y un ambiente espiritual que solo el reino de Dios en el nuevo corazón podría proveer, para así caminar en la dimensión espiritual sobrenatural de lo que venimos a hacer en Cristo. Esta es la razón de esta clase. Somos seres integrales, sí es verdad, somos seres integrales, somos espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón, etcétera, etcétera, pero que en Cristo Jesús todo lo viejo ya pasó, fue crucificado, muerto. Hay que entender muerte, hay que entender que un cuerpo que está muerto no va a responder a la naturaleza de pecado que había en él. Y si estoy muerta igualmente en mi alma, si estoy muerta en mi alma, en la mente de mi alma, también tengo que entender que la mente de mi alma no puede responder, ni este cerebro puede responder tampoco a nada porque estoy muerta. Si no, usted tome un hombre en un ataúd, sacúdalo, levántelo, escúpalo,
patéelo, mándelo bótelo, hágale todo lo que no va ni a pensar, ni a decidir, no tiene voluntad, no tiene nada, absolutamente nada, porque está muerto. Así es como también nos debemos de ver a esta naturaleza de pecado. Pero como somos seres integrales, todo fue afectado. El espíritu fue afectado, la mente fue afectada, el corazón fue afectado y el alma fue afectada con nuestro cerebro. ¿Okay? De ahí que era fácil, era una manera natural el que pecáramos. Entonces aquí podemos ver en este propósito que Él por eso fue que murió llevándose absolutamente todo lo del ser integral humano. ¿Para qué? Para luego entonces podernos ver en Él. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí se rompieron las cadenas de esta mente. No solamente de la mente espiritual, oigan bien, porque es que muchas veces hemos como que separado lo espiritual de lo natural. No, no se puede, porque todo es integral. Todo es integral. Todo es integral. Dios cuando hizo al hombre, tomó del polvo de la tierra, ¿okay? Y después le dio el aliento de vida. Todo es absolutamente integral. El espíritu necesita el alma necesita del cuerpo y así sucesivamente, porque el alma sin el cuerpo está muerta. Pero el alma también sin espíritu no está recibiendo de ninguno. ¿Okay? Entonces es muy importante entender que en ese sacrificio igualmente nuestra mente, el espíritu de la mente, nuestro corazón fue destruido, todo el pensamiento de maldad, y fue puesto un nuevo corazón. Si fue puesto un nuevo corazón, pues tiene que haber una nueva mente. Si fue puesto un nuevo corazón, igualmente tiene que haber una fuente diferente a la que estábamos acostumbrados a comer, a beber, de la fuente del pecado, de la fuente que nos llevaba siempre a la muerte espiritual. Amén. Entonces es importante entender estas cosas. Entonces vamos un momentico ahora al objetivo. El objetivo que está allí en sus bosquejos es mostrar la verdad, que por lo que soy nacida del Espíritu, el Espíritu de la mente, de un nuevo corazón lo envuelve, el reino espiritual de Dios, que es una fuente de luz y vida. Por lo que somos verdaderamente un nuevo ser espiritual de vida en este cuerpo humano, sí podemos vivir desde el nuevo espíritu, manifestando las virtudes y carácter de Jesús, manifestando su poder de vida, de amor, de autoridad, de sanidad, de justicia, de verdad, a través de nuestra humanidad, como Jesús manifestó todo lo del Padre a través de su humanidad. Entonces vemos que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, llevándose Él todo lo que es el ser humano integral llevado a la cruz, muerto, sepultado, igualmente Él resucitó. El Espíritu Santo sacó su alma de la muerte, pero también tenemos que entender que el cuerpo humano también venía con Él, porque el alma necesita de un cuerpo. Para ser humano necesitamos aún de un cuerpo, aún después. Oigan, aún después lo vamos a necesitar, tanto así que cuando venga el Señor en el rapto, dice que los cuerpos estos van a ser vestidos de incorruptibilidad y de inmortalidad. Entonces, de todas maneras, siempre vamos a estar necesitando de esta parte humana. ¿Okay? Lo que pasa es que ya esta parte humana física será vestida de incorruptibilidad y de inmortalidad. Pero mientras que estemos en y yo quiero decirles esto porque mucha gente dice, pero yo no soy inmortal, pero yo no soy incorruptible. Pues yo les digo una cosa, si ya yo tengo y ya soy una nueva creación y yo tengo una nueva vida en Cristo, yo tengo un ambiente celestial divino de Dios en donde hay una semilla incorruptible y mi nuevo espíritu, mi nuevo cuerpo espiritual es incorruptible porque ya no está sujeto a la muerte ni al pecado. Oye, mientras que yo viva en esta tierra, yo estoy alimentando a todo mi ser, mi espíritu, mi corazón, mi mente, mi alma, y mi alma transmitiéndole todo a este cerebro y mi cerebro transmitiendo todo a este cuerpo humano de incorruptibilidad y de inmortalidad. Y sí, ha habido unas batallas tremendas,
porque yo le estoy diciendo al Señor, bueno, Señor, estoy creyendo esto, muéstrame el misterio. ¿Cómo trabaja esa vaina? Eso es lo que yo quiero entender. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios que está dentro de mi espíritu, que está ahora en este nuevo corazón, donde en el corazón se encuentra la mente del Espíritu? Oigan a esto. Y que esa mente del Espíritu está está recibiendo todo el fluir del río de agua viva del trono de Dios, que vivifican. ¿Vivifican qué? Vivifican la parte de mi mente, vivifican también la parte de mi alma, pero también tienen que vivificar mi cuerpo. Entonces yo le digo, muéstrame el misterio. ¿Cuáles son los obstáculos en mi corazón para no estar yo recibiendo todo el poder de vida que viene para vivificar mi cuerpo humano mortal? Y he tenido unos asuntos de salud fuertes. Pero digo, no me puedo dejar engañar por los síntomas. Necesito es mantenerme firme en mi nuevo corazón, en donde hay una nueva fuente de vida, de luz, de amor, de poder, de sanidad divina. Dios mío, de sanidad divina, porque es que la salvación tiene que ver con la sanidad. No solo de la mente, no solo del alma, no solo del corazón y toda esta cuestión, sino también del cuerpo humano, en la parte fisiológica, en la parte morfológica de este cuerpo humano, en todos los aspectos. Entonces, aunque en verdad no pongo atención a las cosas que habla el mundo ni a que hablan los religiosos, es que eso no se puede, usted todavía no tiene, sí es verdad, pero yo tengo mi nueva creación, y mi nueva creación me dice que hay un nuevo corazón y que en ese nuevo corazón hay una fuente de vida y que yo tengo dentro de ese nuevo corazón una semilla que brotó y que dio a luz la misma vida del Cristo resucitado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no nos dejemos engañar. Y tampoco no nos dejemos engañar por el hecho de que todavía no estemos fluyendo en la sanidad divina en todo, desde la punta de la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. No nos dejemos engañar por los síntomas. No nos dejemos engañar porque es que los síntomas comienzan a venir y comienzan a generarse ¿qué? Los pensamientos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando tú sabes cómo funciona la vaina en tu ser, entonces tú dices, espérate, pero la Biblia dice que Él se llevó, en las llagas nosotros fuimos sanados, que Él se llevó mis dolores, que Él se llevó, espérate, ¿a dónde estoy? ¿Estoy aquí creyendo una medio verdad o estoy aquí creyendo la verdad entera? Porque el problema es que hemos creído la verdad a medias, pero es que la verdad a medias no va a producir el efecto de la total verdad. Amén. Entonces necesitamos entender estas cosas y de ahí que el objetivo le puse esta foto y luego entonces puse el alma. Esa foto me gusta mucho, tanto así que lo tengo en un cuadro allá arriba, ¿okay? Donde veo que el alma determina no de vestirse de la naturaleza espiritual de pecado que llevaba encima, que fue tan perjudicial para ella, sino que ella determina igualmente vestirse en esa nueva creación. Pero resulta que en esa nueva creación hay un nuevo corazón. Por lo tanto, si hay un nuevo corazón, hay una nueva mente. Pero hay un entendimiento que necesita ser renovado para mirarse en su imaginación exactamente igual a como se vio Jesucristo en la transfiguración. Entonces, los que no oyeron la oración, óiganla, porque la oración me está hablando acerca de lo que voy a estar hablando en el desarrollo de la clase. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestro desarrollo de la clase. Vamos a la hora número 1, se me olvidó decir, hora número 1, ser espiritual integral. Entonces, allí también vemos una foto de un ser espiritual. Allí vemos, recuerden siempre que yo les he enseñado que el espíritu, oigan bien, el espíritu humano tiene un corazón, pero ¿cuál es el corazón? ¿Es este? No es el corazón de arriba. Aquí es el centro del espíritu.
Ese es el corazón. ¿Y qué hay en ese corazón? Hay una mente. ¿Y qué hay en una mente? Pues los pensamientos. ¿Y qué hay en la mente? Hay discernimiento, hay todo lo que compone la parte de la mente del corazón, que no solamente es la parte de aquí, ¿ok? Sino también hay una parte espiritual en el centro de mi espíritu que se llama corazón, donde están los pensamientos, donde se encuentra la mente. Entonces, cuando tú comienzas a entender estas cosas, el problema es que la imagen normal que hemos sentido cuando tú piensas mente, ¿qué piensas? Inmediatamente piensas en el cerebro, en el alma, ¿sí o no? Pero resulta que el espíritu tiene un corazón y dentro de ese corazón hay ¿qué? Pensamientos. Entonces, en la naturaleza caída que teníamos acá, pues sencillamente todo el ambiente era de tinieblas, entenebrecimiento, el entendimiento, mente reprobada, mente enemiga, mente esto, mente lo otro. Hay una serie de mentes que no las voy a mencionar ni tampoco las vamos a estudiar, porque las vamos a estudiar después cuando estudiemos la mente versus mente caída versus la mente espiritual. Pero bueno, aquí hablando con respecto a esto, es importante entender la composición del ser humano y por qué el ser humano es un ser integral, hecho del polvo de la tierra. Pero cuando Dios sopló, oigan, cuando Dios sopló en su nariz, le dio el aliento de vida, luz y vino a ser un ser viviente. Esto es el reino de Dios, que es espíritu de luz, vida, entró en la dimensión de su corazón, llenando su mente, la mente del corazón, llenándola, ¿con qué? Con la mente de Cristo, con la mente de Dios, que es vida y luz. Okay, llegando hasta lo más profundo de todo su cuerpo humano, haciendo al hombre a su imagen conforme a la semejanza. Por eso fue que hice a este hombre. Este hombre, okay, es el que cubre este hombre. Somos tripartitas, pero yo les he dicho a ustedes, ¿cuántas personas ven ustedes aquí delante de ustedes? Una sola. ¿Están ustedes viendo este ser espiritual que yo soy? No, no lo están viendo. Es más, yo tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque es que el espíritu humano es etéreo, es invisible. Pero por el hecho que sea invisible no significa que no lo crea. Porque el ser espiritual de la naturaleza caída también era invisible, pero se manifestaba a través de ¿qué? De la mente, de los pensamientos. Si no, mire el alma. Cuando usted tomaba las malas actitudes que tomaba, los malos comportamientos, el odio, cómo usted expresaba el odio, las palabras de odio que pueden salir de su boca, todo eso venía del ser espiritual caído, porque había ¿qué? Un corazón endurecido. No había vida de Dios, no había manera. Entonces, viendo a estos tres, ¿okay? Está el cuerpo humano, está el alma, está el espíritu, y todos estos vienen a ser esto, envuelto en la gloria de Dios. Esto es un ser integral, envueltos en la gloria de Dios. Estamos envueltos en la gloria de Dios. Y el ambiente del reino de Dios, porque recuerden, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Dónde les han enseñado? Aquí, es una dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual, un alto, un profundo, un ancho y un largo. Esto significa que hay un lugar de dimensiones tan grande aquí, en el interior de mi espíritu, en el centro de mi espíritu que está el corazón. Allí hay una dimensión grandísima. Y esa dimensión vivía ¿dónde? O debe de estar en el ambiente que es del reino. ¿Dónde está entonces el reino de Dios? Dentro, aquí está establecido. ¿Vino Jesús a reconciliar el cielo con la tierra? Vino Jesucristo, oigan bien, vino Jesucristo a restaurar, a restituir a todo el ser integral humano. Sí. ¿Lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Él dijo que el reino de Dios ha llegado. Luego dice, en el Padre Nuestro nos enseña, venga ¿qué? Venga tu reino. Oye, alma mía, que venga el reino. Oye, mente, que venga el reino de Dios, que es luz y vida. Porque vivimos en un nuevo reino. ¿No dice acaso la palabra de Dios que hemos sido liberados de las tinieblas? ¿Dónde está el alma? El alma tiene que estar subiendo.
Ya el alma no puede estar aquí. Mi mente terrenal ya no está aquí, abajo, anclada, pensando de la manera diabólica, terrenal, animal, como pensaba antes. Tengo que subir, tengo que subir. ¿Y cómo lo voy a lograr? Creyendo, recibiendo de la fuente del reino. Bien, entonces, ¿qué significa que el ser humano es un ser integral? Ahí está la respuesta. Significa que el espíritu, alma, cuerpo son una unidad. Todo trabaja junto. Todo trabaja. En el momento en que la mujer le cree a las palabras de la serpiente, ¿qué sucede? Dio a luz. ¿Qué dio a luz? A luz al pecado. Y luego dio a luz a la muerte. ¿En dónde? En la parte espiritual primero, porque primero el corazón fue afectado, el corazón espiritual, pero luego también fue afectado, ¿qué? La mente física, el alma. ¿Me siguieron aquí? Entonces, en donde interactúan múltiples factores que no pueden dejarse de lado, en donde cada parte es importante. Mi espíritu necesita de mi corazón, porque necesita vestir a mi corazón, necesita vestir al corazón, a la mente de mi corazón, pero mi alma necesita ser vestida por el espíritu. Y mi cuerpo humano necesita vestirse de mi alma. Pero si mi alma si mi alma ahora está recibiendo de una nueva mente, ¿qué va a suceder? Todo el producto de esta nueva mente tiene que suceder algo, Dios mío, porque todo interactúa, todo interactúa, todo interactúa, todo interactúa. Y es tremendo. El corazón del espíritu, donde se encuentra la mente de la vida al alma, el alma da la vida al cuerpo. Entonces, la mente da la vida ¿a qué? Al alma. ¿Quién trae el ánimo? ¿Quién trae los pensamientos? La mente. ¿Y dónde está la mente espiritual? En su corazón espiritual. Pero también hay uno natural. Entonces, si todo fue quitado en lo viejo de la naturaleza caída y todo fue puesto nuevo, qué poco conocemos, ¿verdad? Cuando le oraba al Señor esta mañana por ustedes, le decía, Señor, que ellos entiendan. Hay misterios tan profundos en esta búsqueda de las riquezas de la gloria de Dios. Y yo le decía, yo quiero esos misterios. Yo quiero ver cómo se entrelaza la vida de Dios en mí. Cómo se entrelaza todo ese poder de la sanidad divina de Dios a mi cuerpo. Cómo es que el reino de Dios que está ahora en este ser espiritual dimensional de mi corazón, cómo puede traer toda la sanidad que yo necesito para mi cuerpo, vivificar aún mi cuerpo mortal y luego manifestar, liberando, ¿cierto? Echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo todo lo que nos ha llamado Dios en la tierra. Y todo eso porque el reino está dentro de nosotros. Esto es tremendo. Y quiero un momentico, vamos un momentico. Hay una cuestión que estaba hablando la semana pasada con Sayán en 4:12 acerca de la palabra de Dios. Y muchas veces hemos visto este versículo, Hebreos 4:12. ¿Lo puedes buscar en tu Passion Bible? Sí. Y miren lo que dice, es muy interesante porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerden que la palabra de Dios es espíritu y vida, ¿ok? Entonces dice, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Pero a cuál espíritu se está refiriendo? Si mi alma necesita del nuevo espíritu, ¿a cuál espíritu se está refiriendo? ¿De qué espíritu recibíamos nosotros antes? Del espíritu caído. ¿Será que ahora vamos a recibir de ese espíritu caído? No. Por eso hay que dividir, hay que partir, hay que darle claridad al alma de que, oye, ya no tienes un espíritu caído, sino tienes un nuevo espíritu. Y dice, porque tenemos la palabra de Dios que es poderosa como una espada de dos filos, penetra hasta lo profundo de nuestro ser.
O sea que traspasa espíritu, alma, cuerpo, coyunturas, tuétanos, discierne lo profundo de ese corazón espiritual, pero también discierne lo profundo de este cerebro, ¿o no? Amén. Y luego dice, donde se unen el alma y el espíritu, los huesos y la médula. Bueno, aquí un poquito, donde se unen el alma y el espíritu, los huesos y la médula, interpreta y revela los verdaderos pensamientos y los motivos secretos de nuestro corazón. Pero quiero que entiendan algo. Okay. La palabra de Dios es la que va a separar mis pensamientos de esa mente caída con los pensamientos de la nueva naturaleza, de la mente nueva en Cristo. Ella es la que me está diciendo, la palabra de Dios, cuando yo leo, cuando yo medito en la palabra, ella es la que me está diciendo, eso que estás pensando no es de la mente de Cristo. Divídelo, quítalo, sepáralo. Ahora, une el espíritu de la mente de Cristo, únelo a tu alma. Recibe en tu alma los pensamientos que vienen de tu nuevo espíritu. Recibe de tu alma la fuente que hay en tu nuevo corazón, que es diferente a la que estaba aquí, porque aquí teníamos el reino de las tinieblas. Aquí en este corazón teníamos el reino de las tinieblas. Teníamos un espíritu muerto, sin la vida de Dios. ¿Me siguieron a esto? Entonces es importante entender estas cosas. Bien, entonces ya entendemos lo que significa un ser integral. Igualmente el reino espiritual de Dios envuelve todo el ser integral del hombre. Si yo tengo ahora un nuevo corazón aquí, yo tengo un nuevo espíritu, ¿verdad? ¿Correcto? Y tengo un nuevo corazón. Y tengo ahora todo lo de Dios, ¿correcto? Y tengo ahora el reino de Dios aquí dentro de mí. No solamente porque vivo allá, sino porque ahora estoy acá, pero estoy conectada con el reino de Dios aquí. ¿En dónde? ¿En cuál es la parte? Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. ¿Dónde estoy conectada? Pues en el espíritu. Y si mi corazón tiene una mente, entonces ¿qué mente estoy conectada? ¿A cuál mente estoy conectada? ¿A la de arriba o a la de la tierra? A la de arriba. Y si estoy conectada a la de arriba, ¿qué estoy recibiendo? Vida, todo lo de Él. Reino espiritual de Dios envuelve el ser integral del hombre. ¿Y qué sucede? Todo, absolutamente todo lo de Él comienza a tomar lugar. ¿Dónde? Aquí en este cerebro. Aquí en este cerebro. Comienzas a transformar. Hay un disco duro allí, pero ese disco duro recibió un virus tan terrible que trastocó su manera de pensar. Por eso es que al quitar el virus y poner una nueva semilla en nosotros, ¿okay? Es la semilla ahora nueva la que nos está dando todo. Pregunta, ¿dio usted ya a luz a la semilla? Ahora, ¿qué planta hay en usted? ¿No acaso estamos teniendo esto? ¿No es este el árbol de vida ahora en nosotros? Entonces, aquí dentro hay vida. Ahora, las raíces de la mente del espíritu, oigan bien, las raíces de la mente del espíritu en este corazón tienen que tomar raíces, así como usted ve aquí, ¿ok? Así como usted ve aquí. Sayan tuvo una visión, la pastora Vanessa también, pero no me la ha escrito, pero Sayan sí me la escribió. Sayan, ¿tú tienes el WhatsApp tuyo? Sácamela. Y quiero decirles una cosa, esto que ella vio sucede aquí en esta tierra nueva del corazón, y esa tierra nueva del corazón espiritual penetra a todo mi ser humano, porque yo soy de la tierra, mi cuerpo humano es polvo. Nos encontrábamos todos caminando sobre, eso fue una cuestión que hicimos allá en el cementerio. Entonces dice, en el momento en que el pastor Adolfo, en el poder del Espíritu Santo, toma el mazo y golpea con fuerza,
el golpe fragmenta desde ahí el suelo y pude ver que algo comenzó a pasar debajo de nosotros. ¿En dónde? En la tierra, en el suelo. Y pude ver que algo comenzó a pasar debajo de nosotros. Veía cómo a partir de ese golpe por debajo de la tierra se empezaban a generar como raíces, que eran como tuberías, así como las ven acá, ¿ok? Que se conectaban unas con otras y dentro de estas raíces fluía un líquido dorado, wow, un líquido dorado que corría con mucha rapidez. Y mientras se conectaban las raíces al buscarse entre sí, sin dejar una sola parte de la tierra sin ese líquido, llegaban a cada casa, irrumpían el lugar con fuerza hasta romper los cimientos de ella. ¿Qué sucede en la nueva creación? Oye, somos polvo. No es solamente una cuestión espiritual, es que lo espiritual también toma lugar en lo natural de mi cuerpo. Porque soy polvo, soy tierra. Eso que ella estaba viendo era en la tierra espiritual de los corazones, en el lugar a donde nos encontrábamos, ¿ok? Pero también lo llevamos a lo natural. Algo tiene que suceder con el avivamiento, que eso que se está llevando a cabo en lo espiritual, del corazón de la tierra espiritual de Villavicencio, tiene que manifestarse igualmente en lo natural. Entonces, ¿por qué no vamos a tener nosotros entendimiento de que algo sí sucede con la semilla que dio a luz el árbol de vida y que ahora esa semilla, esas raíces, vean, esas raíces toman el corazón? Bueno, aquí me hicieron el corazón muy en el centro, pero no importa. Pero miren hasta dónde llega el fluir de vida de Dios. ¿Cuántos entienden que ustedes, todo el torrente sanguíneo está sobre todo su cuerpo, en todo su cuerpo? Aunque no lo veamos, ¿verdad? Pero creemos que hay cositas de estas, ¿ok? De venas, donde hay un sangre fluyendo. Y si nosotros somos del Espíritu, que está integralmente unido con todo esto, también tenemos que ver que todo lo que hay aquí tiene que correr aquí, en lo natural. Esta es una clase y me ha dado duro esta clase, no crean ustedes. El enemigo en el aspecto, no me ha dado duro en el aspecto, pero lo que digo es que el enemigo no había querido que yo me enfocara en lo que Dios quería que yo hablara. Hasta ayer le tuve que pedir al pastor Adolfo, ora por mí porque estoy teniendo una batalla, pero mejor dicho. Y bueno, pero gloria a Dios, hoy estoy compartiendo con ustedes esta clase. Amén. Entonces, muy interesante mirar todo esto. Bien, entonces ya vimos esa parte de qué es lo que significa que el ser humano es un ser integral. Importante entender eso. Okay. Igual que el reino espiritual de Dios envuelve todo el ser integral del hombre. Bien, entonces vamos al B. La importancia de entender que tanto el primer Adán como Jesús son seres espirituales integrales. Oye, manifestaba Jesucristo todo el reino de Dios, todo el ambiente espiritual del reino arriba, del corazón de arriba. Ahora, si el espíritu tiene gloria a Dios. Si el espíritu tiene un centro, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Será que arriba, siendo el reino de Dios, espíritu, tiene también un centro? ¿Y cuál es el centro del reino de Dios que es espiritual? ¿Cuál es el centro? El trono, el corazón. ¿Me están siguiendo acá? Piénsenlo. Piénsenlo, esto es poderoso. De ahí que la importancia de entender que tanto el primer Adán como Jesús son seres espirituales integrales. En el primer Adán, el reino de Dios gobernaba. Desde aquí hasta aquí, le dio autoridad, le dio poder y le dijo: ahora tú gobiernas o juzga la tierra, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Pero luego también en Jesús, él dijo que él había descendido y el que descendió, ascendió.
y dijo, pero estoy arriba. ¿Se acuerdan? Juan 3:13. Pero estoy arriba. El que descendió está arriba. Está arriba. ¿Cómo así? Cuando entendemos que somos seres integrales, ¿okay?, que realmente hay toda una dimensión espiritual en el espíritu y que el espíritu tiene un centro que se llama corazón, en donde hay una mente, entendemos que realmente Él era uno con el Padre. Pero también cuando entendemos el ser integral en Jesús y de cómo Él, siendo humano, vivía aquí, tenía los pies aquí, pero estaba arriba, sentado siendo uno con su Padre, que solamente veía lo que el Padre hacía, para Él hacerlo aquí en lo natural, manifestándolo en lo natural. Ahora, por eso es que Él dijo que el reino de Dios había llegado. ¿Por qué? Porque la manifestación de ese reino aquí en esta tierra. Entonces, en esto es importante que entendamos estas cosas, de que realmente Jesús, nosotros somos seres integrales y que ahora por ser del reino de Dios tenemos todo lo del reino de Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces, vamos a Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Y miren lo que le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo? Y el Señor les responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, o sea, con señales. Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? He aquí, es el reino de Dios. He aquí, el reino de Dios está aquí. ¿Cómo? ¿Jesús es el reino? ¿Jesús es el reino? Sí, Jesús es el reino. ¿Y el reino? ¿Qué pasaba con el reino? ¿Qué pasaba con todo ese ambiente de ese reino del tercer cielo aquí en esta tierra? Pues se manifestaba de una manera natural. Miren, yo le he creído al Señor en que es tan poderoso el reino de Dios dentro de mí que aún mayores obras haré que Jesús. Las enfermedades en ese tiempo eran no tan, o bueno, no eran tan como, no sé cómo decir, pero bueno, creo que ahora hay más enfermedades por la afectación del medio ambiente, de la parte ecológica, de la parte de la alimentación, que nunca antes. El autismo era algo que no se conocía. ¿Qué será? ¿20 años atrás? ¿30 años atrás que vinieron los primeros casos de autismo? Y luego se comprueba, ¿okay?, que las vacunas que se le ponen a los niños, muchas de ellas traían químicos adversos contrarios que produjeron autismo en algunos niños. Eso también depende del organismo de la persona. ¿Sí me están siguiendo acá? Entonces, creo que hay muchas más enfermedades que se están produciendo en el ser humano debido a vacunas, debido al medio ambiente, debido a la clase de comida que se está comiendo. O sea, toda una serie de cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes han sabido que hubo un tiempo en que los niños nacían con las manitos chuecas y no llegaban a tener un desarrollo en sus manos. Se comprobó luego después de que era una píldora anticonceptiva en las mujeres que habían tomado esa píldora anticonceptiva. Entonces, ha habido un incremento mayor debido a la maldad del mundo en cuanto a estas medicinas, en cuanto a estos tratamientos, en cuanto a todas estas cosas, que ha producido mucho el desarrollo de mucho más enfermedades, de mucho más cosas raras, que a veces los médicos ni saben. ¿Ok?
De ahí que cuando descubren el virus o esto o lo otro, entonces le dan el nombre al científico que ha estado trabajando para traer una medicina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios se va a manifestar a través de nuestras vidas. Porque el reino de Dios lo que quiere es manifestar poder, luz, vida, sanidad. Sanidad no solo física, sino salud también de demencias, de locuras. Ahora hay una serie de cosas, Dios mío, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad. ¡Uy, Dios santo! ¿Por qué? Por el mismo ambiente espiritual del mundo que crea una serie de cosas terribles. El consumismo es algo tremendo. Personas que son viciadas de compras. Miren, yo no sé si ustedes alguna vez, y es una película muy interesante, entre otras cosas, de una mujer que que estaba enviciada de compras. Tenía que comprar, y la mayoría de esas personas que compran, que compulsivamente compran, es más, van y acumulan las cosas que compran porque a veces ni siquiera las llegan a usar. O sea, compra por un vicio de tener que comprar. Esto es tremendo, ¿ok? Esto es tremendo. ¿Y quién ayudó a que ese vicio del alma sucediese? El mismo mundo, el consumismo. El consumismo te pone, wow, tienes que comprar esto, esto y esto y esto. Pero la pregunta que yo le pedí al Señor que me enseñara de esto es, ¿realmente lo necesito? Entonces hay cosas de cosas, pero entendiendo que el reino de Dios está ahora en nosotros, las cosas tienen que cambiar. Amén. Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Están siendo edificados? ¿Están siendo enseñados? Mas buscad, Mateo 6:33, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Serán qué? Añadidas. Busquemos primero. ¿Cuál reino? ¿A cuál reino se está refiriendo acá? Al reino que está dentro de su nuevo corazón. Al reino donde hay una fuente de luz y vida en su corazón. Al reino de Dios. Está arriba, sí, pero está también aquí abajo porque usted está vinculado. Hay un cordón umbilical de aquí, del centro de su corazón, pegado allá al trono, al corazón de Cristo. Así como el bebé, el feto, ¿okay? De un niño, el niño cuando se está formando, la parte umbilical, ¿okay? Se conecta a una parte del vientre donde es alimentado el bebé. Entonces, si yo vivo ahora en el reino, mi vida en el reino de Dios, el ambiente que yo estoy respirando, tiene que ser lo divino, lo celestial, lo verdadero, lo justo. Tiene que ser lo del amor. En donde yo de una manera sobrenatural estoy siendo alimentada de ese ambiente, pero estoy también manifestando el ambiente del reino aquí en esta tierra. Ese es Jesús. Si no, miren la compasión con que Él sanaba. Él nunca negó a nadie la sanidad. Él llegó a su entendimiento, era un entendimiento tan perfecto de madurez que Él sabía que Dios sí quería sanar a todos los que estaban enfermos. No es si es tu voluntad, no, la voluntad de Dios es que sí sea sanado. ¿Sí me están entendiendo a esto? Pero todavía estamos en un entendimiento aquí tan abajo que todavía estamos diciendo, Señor, si es tu voluntad. Señor, si es tu voluntad. Pero el Señor no pensó eso. ¿Saben por qué? Porque Él tenía un entendimiento tan profundo de lo que es el amor de Dios. Amén. Entonces, la otra, Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver, ¿qué? El reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Sí, no puede ver la gloria del reino. No puede ver la luz y la vida del reino. Si tú no eres del nuevo espíritu resucitado de Cristo, si tú no has recibido la vida de Cristo, si tú no has recibido lo que es Cristo Jesús, el Dios encarnado y el poder de la resurrección, tú no puedes decir que tú conoces al reino. Pero si tú has nacido de nuevo, es diferente la cosa. ¿Sí me siguen acá? Es diferente la cuestión. Es diferente la cuestión. ¿Ok? Tú naciste del Espíritu. Y el Espíritu, el reino de Dios es espíritu. El reino de Dios es algo espiritual. El reino de Dios no es algo físico, natural. Y si lo has recibido, entonces aquí está el reino de Dios dentro de ti. Amén. Bien. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y hallará qué? Pastos. Entonces Jesús es espíritu, ¿o sí? ¿O no? ¿Cómo lo llama una y otra vez en 1 Corintios? Yo soy espíritu. Yo vengo de arriba. Solamente un espíritu puede venir de arriba porque el reino de Dios arriba es espíritu. Entonces solamente uno podía ser así. Espíritu. Espíritu que se hizo ¿qué? Carne. ¿Y él fue qué? La puerta. ¿A qué? A la dimensión del espíritu de nuevo. Así como Satanás fue la puerta para el reino de muerte y de pecado, así Jesucristo es la puerta para el reino nuevamente del reino de Dios establecido en nuestro corazón para establecerlo aquí en la tierra. Para decirle a la tierra, oye tierra, escucha tierra, oye tierra, tenemos ahora el reino de Dios. Ahora recibe del reino de Dios, recibe del poder de la restauración, recibe del poder de la fructificación, recibe del poder de vida, tierra. Amén. Entonces, hay muchas cosas que tristemente por nuestra manera incorrecta de pensar y que aún nos empeñamos en pensar, no hemos logrado realmente la plenitud de que ese reino de Dios, que es espíritu y es vida, se manifieste a través de nosotros. Aún tome lugar desde aquí hasta aquí, hasta mis rodillas, hasta mis pies. ¿Me están entendiendo? Es algo espiritual, no se ve, es etéreo. Por eso es que la unción, cuando la unción se siente, se le va a uno todo. Ok, bien, entonces, continuamos. El segundo punto, el reino de Dios o gobierno espiritual de Dios sobre todo lo creado. Él lo dijo una y otra vez acerca de su Hijo. Aún dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios creó que hizo los cielos y la tierra. ¿Todo es de Él? Sí. ¿Todo fue creado por Él? Sí. Espiritual. Invisible. Pero luego, ¿qué pasó? Lo visible fue hecho ¿de qué? De lo invisible. Cuando el hombre fue creado primero de la materia, del polvo de la tierra. Pero luego, ¿qué hizo? Le puso el espíritu, la parte invisible, y pudo tener vida y vida de Dios. Vamos un momentico a Mateo 13:11. El reino, refiriéndonos al reino de Dios o el gobierno espiritual de Dios sobre todo lo creado, nos está hablando igualmente de reino de los cielos. Está descrito de varias maneras. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de los cielos. Aquí no está diciendo reino de Dios, pero el reino de Dios o reino de los cielos es lo mismo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren saber los misterios? Yo quiero saber cómo funciona el amor de Dios, que es espíritu, en mi corazón, para vestir a mi alma de humildad y mansedumbre. Sí me están llegando aquí a entender. Yo no quiero ser orgullosa.
Yo no quiero ser soberbia. Pero para eso, vamos a la segunda hora de la clase 19. Pero para eso yo necesito entender que el amor de Dios está dentro de mí y es espíritu, porque Dios es espíritu. Pero lo tengo que traer de lo invisible que está aquí, lo tengo que traer a lo visible. ¿Cómo? A través de primero a través de la manera como pienso, luego a través de mis acciones, de mis actuaciones y de mi comportamiento. ¿Sí o no? A ver, y no es manifestar el amor como lo piensa el mundo, que estar besando mucho y abrazando mucho. No, 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 no. Que es una parte. Pero en verdad, si vamos a la cultura judía, muy pocas expresiones de abrazos o besos. Bueno, sigamos aquí porque no quiero salirme. Dice luego, ¿cuántos misterios del reino de los cielos queremos saber? Os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Pues yo quiero saber el misterio del amor que me lleva a vestirme de humildad, mansedumbre, compasión, misericordia. Yo quiero entender ese misterio, porque Jesucristo lo dijo: sean imitadores de mí, que soy manso y humilde. Jesús no nos va a decir que hagamos algo sin habernos dado la capacidad para hacerlo. ¿Y qué es lo que nos lleva a ser humildes y mansos? El amor de Dios. Porque el amor de Dios es manso y humilde. ¿Me siguieron acá? Amén. Bien, Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces aquí está hablando acerca de un reino de Cristo, pero también de Dios. ¿Es el mismo? Claro que sí, es el mismo. Es el mismo. Cristo fue el que trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Es Dios hecho carne que trae el reino de Dios aquí a la tierra. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el reino de Dios o gobierno espiritual de Dios sobre todo lo creado. ¿Qué quiere Él con nosotros, con su iglesia? Que establezcamos el reino de lo que ya estableció en nosotros, aquí en la tierra. Primero el reino espiritual. Si nosotros establecemos, ¿qué fue lo que estableció Él primero en nosotros? Lo espiritual, ¿correcto? Lo del nuevo espíritu, ¿correcto? Ahora, lo del nuevo espíritu se tiene que hacer visible. Cuando se hace visible, ¿qué sucede? La gente comienza a mirarte diferente. Porque tú estás siendo luz y vida, estás siendo sal, estás siendo un instrumento de amor, estás siendo un instrumento de compasión, estás siendo un instrumento de humildad, estás siendo un instrumento de mansedumbre. Porque quiero decirle, bienaventurados los mansos, porque de ellos será la tierra. ¿Cuántos quieren la tierra de Villavicencio? Solo el amor de Dios nos hace ser mansos para tomar la tierra. No con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. Amén. Bien, entonces, Romanos 14. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no es una cosa natural. No viene de lo natural a lo espiritual, no, es algo espiritual que se manifiesta en lo natural. Es algo invisible que se manifiesta a través de lo visible. ¿Y cuál es lo visible? Sus acciones. Amén. Primera de Corintios 4:20. Mire lo que dice con respecto a ese reino de Dios. 4:20. Porque el reino de Dios no consiste ¿qué? En palabras, sino en ¿qué? En poder. No es la tanta habladuría, llenarse la boca de cascajo, decir es que yo, es que voy a hacer, es que esto. No, 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 no. Es saber que el reino de Dios consiste en el poder del Espíritu de Dios que está dentro de mí. Ese es el nuevo reino, ese es el poder del reino. No de palabras, sino en poder.
Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que están arriba en los cielos, así como las que están en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, tanto lo invisible como lo invisible. ¿Me cierras la puerta, por favor? Voy a apagar el aire. Está haciendo mucho frío. Hebreos 1, versículo 2 al 4. Recordemos que estamos viendo el punto número 2, el reino de Dios o gobierno espiritual de Dios sobre todo lo creado. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de ¿qué? De todo. Y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién sustenta todas las cosas? Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu hecho carne. La iglesia debería entender que esa cabeza que es Cristo en su iglesia es el que sustenta todas las cosas, y nosotros a través de su poder podemos sustentarlas. A través de su poder igualmente, oigan, podemos establecer ese reino de Dios invisible para que se vea visible en esta tierra. Yo personalmente creo que Colombia es una nación destinada en un plan y propósito que Dios ya tiene, eterno, para cumplir, oigan bien, para establecer el reino de Dios en otras naciones y ser ejemplo de luz y vida. Yo lo creo personalmente. No todas las naciones van a hacer eso. No todas las naciones van a hacer eso. Pero creo que Colombia, en sí Suramérica, va a ser un continente, parte del continente de América, que es la parte de Suramérica, va a ser de muchos países que vamos a mirar, que estamos consagrados como naciones para hacer la gloria de Dios el Padre, para que vean aún el ejemplo que nosotros daremos en la economía, en lo moral, en todo, como está haciendo el Salvador. Se plantó firme el hombre y dijo, no acepto la cuestión del género, de diversos géneros, esa vaina que, ¿ok? No lo acepto, no acepto las enseñanzas en los colegios, no acepto las enseñanzas en ninguna parte de las universidades. No lo acepto y no lo acepto, y punto, lo prohibió. ¿Sí? El aborto, todas las cosas que vienen de las tinieblas. Bien, entonces continuemos. Y me gusta la foto porque aquí veo a él, el trono. Ahora, ya no hay naturaleza de pecado en el hombre para que él no establezca su reino aquí en la tierra. ¿Por qué creen que bajó? El que traspasó los cielos, el que traspasó las tinieblas, el que traspasó los principados y potestades y estableció su reino de nuevo aquí en la tierra. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos por ese poder? Tremendo. Bien, entonces, vamos un momentico a mencionar algunas cosas. Siendo Satanás un ser espiritual integral, su pecado lo saca del reino de Dios. O sea, lo desnuda del ambiente de vida del reino de Dios y es expulsado del reino. Es expulsado del reino. ¿Saben ustedes que también él viene a ser un ser integral? ¿Por qué viene a ser un ser integral si él no tiene cuerpo humano? Eso no importa. Hay un compuesto también de cosas en los seres celestiales. Ellos tienen espíritu. Oigan,
Y en el interior de ellos, en el interior del espíritu de ellos, ¿qué hay? Un corazón. Donde hay una mente, ellos piensan, ellos desean, ellos tienen voluntad. Entonces eso significa que ellos tienen un alma. Lo que pasa es que ellos no tienen el cuerpo humano formado del polvo de la tierra. Es la única diferencia. Pero en cuanto al resto, en la parte espiritual, son iguales. Iguales en cuanto a ser un espíritu. En el interior de lo profundo de su espíritu, allí tienen un corazón donde hay una mente, donde hay un alma que está gobernada por la mente. Cuando él estaba arriba, ¿qué ambiente? El ambiente de arriba se estaba generando también en su corazón, porque el reino de arriba es de luz y vida, ¿verdad? Entonces, él estaba en ese tipo de ambiente de luz y vida. Igualmente, él era inocente, pues no había en él pecado todavía. Hasta cuando sucedió lo que sucedió. Y luego fue, oigan bien, sacado, fue despojado y luego fue tirado. Él fue echado del cielo. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Entonces, siendo Satanás un ser espiritual integral, su pecado lo saca del reino y luego es echado fuera. Vamos a Ezequiel 28:15. Dice que era íntegro y perfecto, era en tus caminos desde el día que fuiste creado. Fue un ser creado. Fue un ser en donde el reino de Dios, oigan, el reino de Dios estaba en su corazón. El reino de Dios afectaba su corazón. El reino de Dios y todo lo que se mueve en el ambiente celestial del reino de Dios afectaba todo su ser espiritual. Amén. Y esto es importante que lo entendamos. Otra cosa importante aquí es Dios lo creó íntegro, perfecto, y vemos que su creación fue sin pecado, pero luego se halló maldad en su corazón. Este fue el principio del pecado. ¿Qué fue lo que hubo en su corazón? El deseo de su propio corazón lo llevó luego a tener ¿qué? Una mente caída. Una mente que fue arrojada de su pureza, de esa gloria con la que Dios le había cubierto, vestido, y fue arrojado. Destituida la gloria y arrojado. ¿A qué? A un ambiente de muerte y de tinieblas. Amén. Entonces, es importante que entendamos el antes de su caída y después de su caída. Todo ser espiritual integral fue afectado por el pecado y la muerte. ¿Qué produjo en él? Un ambiente. ¿Cuál ambiente? Un ambiente espiritual ausente de la vida de Dios. Sí se están como enfocando y mirando la parte impresionante. Y todo esto es invisible, ¿no? Porque todo esto es espiritual, es etéreo, no se ve, es invisible. Esto es una cuestión en la dimensión espiritual. Todo lo que sucede en el corazón de él, sucede es todo en la dimensión espiritual del corazón de él. Él da a luz la semilla de maldad, que produce ¿qué? Un entendimiento entenebrecido. ¿Que produce qué? Da a luz también ¿qué? La muerte. Por eso es que tiene que ser echado fuera de arriba, porque ya no podía estar en el ambiente de gloria. No había manera. Ahora, es tremendo porque el Señor me traía a la mente el pasaje de Job. Cuando Job está delante de él. ¿Saben qué? Él no permaneció arriba. Él fue echado de arriba.
Ahora, hay otra cosa diferente a que tú puedas, como ser espiritual, ir y exponer tu caso, que fue lo que hizo con respecto a Job. ¿Sí me están entendiendo? ¿Ok? Es como Petro, cuando él sea destituido, él no va a poder volver a vivir en el palacio, pero puede ir como visitante, mas no investido por las vestiduras de presidente. Para que entendamos un poquito, ¿no? Solo es una analogía, ¿ok? De ahí que él podía presentarse, pero él ya no podía vivir ni estar establecido arriba. Él fue sacado y fue arrojado. Amén. Entonces, cuando él cae, él lleva en la dimensión, y esa es la cuestión con la parte dimensional espiritual del corazón. Como no tenemos, es un misterio, ¿verdad? Es algo tremendo. Como él, en él, como ser espíritu, teniendo una dimensión espiritual y debido a su pecado, él produce en sí mismo una semilla que lo lleva al entenebrecimiento y que lo lleva también a la muerte y que lo arroja aquí a la tierra y que luego, engañada, la mujer come y le pasa esto. Y el hecho después del pecado, eso lo voy a explicar en un momentico, el hecho del pecado, oye bien, de ese pecado en el hombre, el hombre es sacado y es puesto en el mismo lugar del ambiente espiritual de ese ser caído. Esto es tremendo. Pero luego viene Jesucristo y ¿qué hace? Destruye, establece el reino de Dios aquí en la tierra, destruye la naturaleza de pecado, se lleva el pecado, abraza la muerte, baja y destruye el imperio de la muerte, la dimensión espiritual que se le fue dada a la tierra del corazón. La destruye. Porque dice que bajó y destruyó ¿qué? El imperio de ¿qué? De la muerte. Esto es al diablo, o sea, la mente. Porque el diablo se está refiriendo a mente caída. No en sí a todo el ser, sino a la mente caída de ese ser. Amén. Recuerden el significado que les enseñé de diablo. A través, arrojado. ¿Qué fue lo que fue arrojado? ¿Qué fue lo que fue degradado en él? La mente. La dimensión espiritual de su mente fue degradada. Amén. Bien, entonces continuamos. Antes de su caída, después de su caída. Entonces, es importante entender estas cosas. Luego, Ezequiel 28:15. Fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Injusticia y maldad. 16, versículo 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y luego en el versículo 17, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Aquí dice enalteció el corazón. A ver, ser espiritual, ser espíritu, ¿ok? Tiene en su interior, en el centro de su espíritu, ¿a qué? Hay un corazón donde hay una mente. ¿Qué le pasó a esa mente? Se enalteció. De manera tal de que el alma, donde está la parte afectiva, donde están sus sentimientos y donde está la voluntad, dice, yo puedo ser Dios. Yo puedo estar por encima de Él. ¿Me siguieron acá? ¿Ok? Entonces vino su nefasta caída. Y eso Él lo entendió. Él sabía que él ahora llevaba un ambiente espiritual de tinieblas y de muerte. Y que si él lograba engañar al hombre, lo llevaría al mismo estado en que él se encontraba. Y sí, pasó. Pero se le olvidó Génesis 3:15. Jesucristo le aplastaría su cabeza. Jesucristo bajó al centro del corazón de la tierra, donde está la mente del Espíritu, y le aplastó el poder de la muerte sobre él.
Amén. Porque creen que fuimos liberados de las tinieblas y trasladados. Porque ya nuestra mente no está acá abajo, atada en cadenas por la muerte del pecado. Ya se rompieron. Amén. Bien, entonces, vamos entonces ahora a hablar acerca del ser humano. La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino que es alguien. Y que a causa del pecado perdió el reino de Dios en él, vistiéndose de pecado y muerte, convirtiéndose en enemigo de Dios en su mente entenebrecida. Pero Jesús, Espíritu de vida, por la obra de la cruz, nos vuelve al reino de luz y vida y establece en nuestro corazón la fuente del Espíritu de Dios, produciendo así una mente del Espíritu llena de plenitud de vida de Dios en Cristo y dándole al ser humano su completa restitución, posición y posesión de lo que somos en Dios. Amén. Ese es el ser humano. Entonces ahora vamos a mirar los componentes de ese ser humano. Integral, recuerde, somos un ser integral. Entonces vamos a ver las composiciones, las diferentes composiciones de ese ser integral. El espíritu. ¿Cuándo se le fue dado al espíritu al hombre? Cuando sopló el aliento ¿de qué? De vida. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra el espíritu humano en ese versículo? Bueno, podemos ver que en el soplo de vida, en Génesis 2:7, ¿dónde se encuentra ese espíritu? Cuando él sopla el aliento de vida en el hombre. Luego dice también, en cuanto refiriéndome al espíritu, Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, ¿este ser humano tiene un espíritu? Sí. ¿Lo vemos? No. ¿Es invisible? Sí. Por eso con estos ojos físicos no lo podemos ver. Porque nuestros ojos físicos, a no ser que tengas el don de que traspasa lo que llegas a mirar lo invisible, es otra cosa. ¿Ok? Entonces, importante entender que el ser humano tiene un espíritu. Segunda de Timoteo 4:22. Entonces estamos mostrando con diversos versículos que sí hay un espíritu humano. Y que ese espíritu humano en la naturaleza caída en un espíritu que estaba ausente de Dios. Pero con Cristo Jesús volvemos otra vez a la vida. Dice, el Señor esté con tu espíritu. Entonces hay un espíritu. Hay que establecer en el entendimiento que sí hay un espíritu. Que aunque tú no lo veas, hay un espíritu. Y que ese espíritu tenía una naturaleza caída, pero que ahora en Cristo Jesús tiene una nueva naturaleza. Tienes un nuevo espíritu, porque eso fue lo que dijo Ezequiel. Tienes un nuevo espíritu. Tienes un nuevo espíritu, ya no tienes el espíritu lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de muerte, ya tampoco estás en el reino de la potestad de las tinieblas, ahora fuiste trasladado a otro lugar, entonces tu espíritu ya no está gozando de lo de aquí abajo, de la región de muerte, tu espíritu está gozando de lo que está arriba. Amén. Bien, entonces, el espíritu es la parte etérea del ser humano. Me gustó esa palabra, etérea. Es la parte invisible. Eso es lo que significa la palabra etéreo. Es algo invisible, es algo que no se ve. Es algo impalpable al tacto físico. Oye, es impalpable, o sea, yo no puedo. Es más, cuando uno ve a Los Ángeles, tú puedes pasarles la mano, o sea, le metes la mano y la mano pasa porque es algo que no puedes agarrar con tu parte física, con tu parte natural, ¿ok? Esto es bien interesante, es bien interesante. Es más, el espíritu puede traspasar las puertas. ¿Cuándo llegaremos a ese estado? Jesucristo, siendo espíritu,
Y después de su resurrección, oye, después de su resurrección, ¿qué pasó? Traspasó las paredes. ¿Tenía un cuerpo humano? Sí. ¿Huesos? Sí. ¿Carne? Sí. Pero traspasaba. Porque el ser integral llega a tal punto, el espíritu, a tomar lugar en la parte humana, que realmente el alma se llega a vestir más de lo etéreo, de lo invisible, de lo que no se ve sobre él, que él puede pasar. ¿Qué le pasa a los brujos? Los brujos, hay brujos que se pueden convertir en gatos, en perros, en qué sé yo. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que sucedió con las varas de Moisés y las varas de los otros? Las soltaron y se convirtieron, ¿qué? En serpientes. Pero ¿cuál fue la vara más grande, la mayor? La de Moisés. Hablando acerca de que la naturaleza, oye bien, la naturaleza de la serpiente sería vencida y destruiría las otras. Amén. Es bien interesante cómo un pedazo de palo se convierte en serpiente. Y así hay cosas sobrenaturales tremendas, que es lo que llaman lo paranormal. ¿Okay? Que no es tal cosa de paranormal, sencillamente son manifestaciones que logra traspasar lo natural, lo físico. Bien, entonces, entendemos esto con respecto también al espíritu, es un aliento, ¿okay? ¿Y saben qué es lo contrario a el neuma? En el griego significa neuma, que significa aliento, viento. Haga usted así, sople. Usted puede sentirlo, ¿ok? Pero usted no puede verlo. Así es el espíritu en usted. Así es el espíritu en usted. Bien, entonces, el antónimo de esa palabra etérea es corpóreo o corporal, o sea, perteneciente al cuerpo humano. El espíritu nuevo pertenece arriba, porque es nacido de la semilla del espíritu que vino de arriba, que se hizo carne. Nuestro nuevo espíritu es como el vestido de nuestra alma. Oye, viste nuestra alma. Viste nuestra alma. No lo vemos, pero lo viste. Es etéreo, es invisible, pero lo viste. Nuestro nuevo vestido espiritual viste nuestra alma. No lo vemos. El poder de la resurrección de Cristo, cuando Él resucita, Él viene a tener ¿qué? Un nuevo ser integral, humano, pero sigue siendo del Espíritu. Porque Él siguió siendo integral. Oigan, siguió siendo integral. Cuando ellos lo vieron como un ser humano igual a ellos. Vieron que era Jesús. La misma configuración fisiológica, ¿cierto? La misma parte morfológica, ¿correcto? Orgánica. Vieron también las llagas, las marcas de la cruz, de los pies, etc. Pero algo diferente había sucedido. Había vencido la muerte. Había vencido lo que contaminó al hombre en su ser espiritual, haciendo que su cuerpo fuera un cuerpo mortal. Lo destruyó para resucitar en uno nuevo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que mientras yo tenga la nueva creación, que la nueva creación esté vistiendo mi alma y esté penetrando hasta lo profundo de mi ser integral, mi cuerpo, mi sistema inmunológico, mi metabolismo está vivificado con la vida de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir con esto del espíritu. El espíritu, dentro del espíritu hay una parte profunda que se llama corazón.
Y tenemos que destruir esa fortaleza que solamente nos muestra. Cuando yo te digo corazón, yo no te estoy hablando de esto. Yo te estoy hablando de esto. Tu espíritu tiene un centro profundo, dimensional. Y cuando estoy hablando de dimensional, recuerde, alto, profundo, ancho, largo. Y ese ser, que ese espíritu que tiene un centro, y a ese centro se le llama ¿qué? Corazón. Y es lo más profundo. Y ahí está una mente, donde están los pensamientos, donde también había una conexión con este mundo espiritual caído, pero que ahora en la nueva creación estamos conectados con el mundo espiritual de arriba y no de aquí abajo. Ese es su espíritu con su corazón. Tenemos que conocer qué somos, Dios mío. Jesús nos mostró acerca del corazón. No una vez, varias. ¿Ok? Entonces, importante entender estas cosas. Ahora, en esta naturaleza caída, donde el pecado y la muerte se encontraban, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Jesucristo se lleva todo. Ahora dice Ezequiel que ahora tenemos ¿qué? Un nuevo espíritu con un nuevo ¿qué? Corazón. Ya no pertenecemos acá al reino de tinieblas, entenebrecimiento de nuestro entendimiento, sino que ahora estamos ¿en dónde? Arriba, en el ambiente del tercer cielo, en el ambiente del reino de Dios. ¿Y qué sucede con ese ambiente del reino de Dios? Es luz, es vida, es verdad, es amor, es todo. Todo lo que es Dios entra y penetra a mi espíritu. Este centro que es el corazón está como con un cordón umbilical. Hay un conducto, ¿ok? Está conectado con arriba en el trono del corazón de Dios y come de eso y fluye de eso. Todo lo de arriba tiene que fluir aquí para yo manifestar ahora aquí el reino de Dios. Esto alimenta ¿qué? A mi alma. Esto es lo que viste ahora mi alma. Y llega aquí al cerebro. Cuando la visión del ser del ser espiritual vivificante dice que brotaba de aquí del corazón una fuente cristalina roja, la nueva tierra del corazón, y que llegaba aquí a este corazón, porque este corazón humano es el que se encarga de ¿qué? De llevar la sangre, ¿verdad? ¿A dónde? Bueno, primero a los pulmones, ¿okay? Que es la parte primera, ¿okay? Y luego los pulmones de ahí se distribuye a todo ¿qué? El cuerpo. Entonces, ¿será posible que podamos estar llenos de la vida de Dios a un punto tal que aún las vestiduras que nosotros tengamos llegue a ser a tal punto la presencia del reino de Dios en nosotros que llegamos a un lugar y algo tiene que suceder? Estoy hablando en serio, o sea, lo que pasa es que no nos hemos visto en esa dimensión espiritual del corazón. Por eso no hemos podido ver la correcta imagen de lo que realmente somos, vestidos del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, y que realmente tenemos y somos a la misma imagen de aquel que se transfiguró y fue transformado en su rostro y fue mostradas sus vestiduras resplandecientes. Pero eso es lo que somos en una parte donde no vemos, que es invisible, y esto es lo que cubre nuestra alma. Nos vemos tan terribles, de verdad. El diablo nos mete unos goles fuertes. Todo esto es ¿qué? El espíritu. Juan 3:6.
Juan 3:6. Estoy hablando acerca del Espíritu, que es uno de los componentes del ser integral del hombre. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos nacimos de nuestros padres? ¿Cuántos tal vez llevábamos nuestra naturaleza de pecado? ¿Cuántos manifestamos las obras de la carne? ¿Cuántos? Todos, por favor. Teníamos una mente entenebrecida, una mente retrógrada, una mente enemiga, una mente mala, una mente de todo, pensamientos terribles, bueno, etcétera. Entonces, y luego dice, ¿y lo que es nacido de qué? Del Espíritu, Espíritu es. Pero yo quiero que vea dos cosas aquí importantes. Hay dos palabras que son Espíritu, pero una es el Espíritu Santo y la otra es su Espíritu. El que nace del Espíritu Santo, Espíritu es. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de vida y luz, que viene a dar vida. Y debido al poder de la resurrección, yo recibo un nuevo espíritu. Porque ya el otro fue quitado. El corazón de piedra, arrancado. Sí, sí me están llegando a entender acá. Arrancado, fue arrancado. Fue arrancado. Y fue puesto uno nuevo. O sea que en el interior de mi espíritu, en la parte profunda de mi espíritu, se me fue dada una nueva tierra, un nuevo vientre, una nueva mente. Porque en el corazón están los ¿qué? La mente, los pensamientos. Está también la conciencia. Hay varios componentes dentro del corazón. Dentro del corazón, que es lo más profundo de su espíritu. Y si es lo más profundo de su espíritu, también tenemos que pensar desde el nivel espiritual que hay un corazón espíritu dentro de su espíritu. ¿Amén? Bien. Sí nos pusimos cabezón, ¿verdad? Con eso. Y es interesante porque ese primer espíritu es el Espíritu de Dios, que viene a darle vida a su espíritu humano. Viene a darle un espíritu regenerado. La regeneración se lleva a cabo en el espíritu humano por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos que Él es el Dios hecho carne, cuando creemos en nuestros corazones que Él resucitó de los muertos. Así que ser regenerado es tener vida eterna y divina, además de la vida humana, la vida natural, como la nueva fuente y el nuevo elemento de una nueva persona. Entonces, pensemos. ¿Soy un nuevo espíritu? ¿Eres un nuevo espíritu? Sí, porque naciste ¿de qué? Del espíritu. ¿De cuál espíritu? No del espíritu del mundo, sino del espíritu de Dios, que es santo, verdadero. ¿Cierto? ¿Qué más es el Espíritu Santo? Es Dios. Él fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el poder de Dios manifestado de una manera visible a través de nosotros. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Okay? Y aparte de esto, este corazón, que es la parte interna del espíritu, que está en toda la mitad del espíritu, es también espíritu. Y ahí fue donde fue establecida la semilla incorruptible. De ahí que lo que usted dio a luz fue el árbol de vida. Entonces, ¿cuál fruto va a dar a usted? Vida. Pero su alma tiene que entender quién es usted en el espíritu. En el entendimiento, usted tiene que entender. Usted tiene que crecer en el entendimiento de lo que usted es en la nueva creación. Amén. Bueno, continuamos rapidito. Okay. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10 al 13, y dice así, y todo tiene que hacer referencia al Espíritu. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos reveló? Nos reveló los misterios del reino, nos reveló los misterios de la nueva creación, nos reveló los misterios del nuevo corazón, nos reveló las riquezas de la gloria que ahora están en ese corazón, que está conectado
con el cielo. Por eso Él dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, hagan los tesoros allá arriba, búsquenlo de arriba. Amén. Y luego dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Wow, esto es poderoso. ¿Quién conoce lo que hay aquí en este corazón? ¿Quién conoce lo que está profundo aquí en mi corazón? Y mi corazón es el centro de mi espíritu, a donde hay una profundidad. ¿Quién lo conoce? Mi espíritu. Pero ¿quién conoce lo profundo del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y qué quiere Dios con nosotros? Decirnos, oye, ven, busca. Aquí hay tesoros, vamos a meternos. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Agarra de lo profundo del Espíritu de Dios, lo saca y te lo da. Por eso es que los misterios del reino se nos han sido dados a nosotros, los hijos de Dios nacidos del Espíritu. Pero tenemos que buscarlos. Tenemos que pasar tiempo con la palabra. Tenemos que pasar tiempo en la oración, en la meditación de quién soy yo en el Espíritu. A mí me gusta meditar estas cosas. Yo me veo mi espíritu con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios diciéndome, ven, yo te muestro lo profundo. Porque Dios, Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Significa que Dios tiene un corazón? ¿Sí? El espíritu, es difícil uno decir, el espíritu de Dios, y luego el Espíritu de Dios tiene también un corazón donde hay una profundidad, ¿cierto? Y dice el versículo que el Espíritu de Dios conoce lo profundo ¿de qué? Del corazón de Dios. Y eso es lo que Él le quiere. Y como tiene que ver con la mente, porque recuerda, entonces Dios quiere mostrarnos lo profundo de la mente, sus pensamientos, lo que Él sueña conmigo, lo que Él imagina conmigo, lo que Él tiene en el futuro para mí. Esto es tremendo. El problema es que no hemos entendido que somos del Espíritu y lo que es el Espíritu y lo que es el corazón del Espíritu. No lo hemos entendido. Nos ha sido difícil. Pero hace ya más de una semana le he estado orando al Señor. Señor, yo quiero dar esta clase diferente a como siempre la he dado. Y de verdad, pregúntenle a Sayan. Esta clase es diferente a la clase que yo enseñé. Creo que Papsi fue la primera que me la enseñó. Y fue buena. No estoy demeritando para nada. Pero yo le dije al Señor, yo quiero la profundidad de estos misterios. ¿Cómo carambas, siendo yo espíritu ahora nuevo y teniendo ahora un corazón donde está la mente de Cristo, no voy a estar yo también pensando aquí como Cristo? Yo quiero ver ese misterio en mí, revelado y manifestado, viéndose visible en mí. Que lo invisible del corazón de Dios, en la mente de Dios, en la mente de Cristo igualmente se haga visible aquí. Amén. Bien, entonces, y seguimos con el versículo. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios les ha concedido? Pero no lo ha concedido en las cosas naturales, materiales, en lo que nos ha concedido, de lo que somos ahora en este nuevo espíritu, de lo que nos ha concedido con respecto a la mente que hay aquí, en lo profundo del interior de mi espíritu, que es mi corazón. Eso es las profundidades a las cuales yo quiero llegar. Porque hay mucho más profundidad. Luego dice 13,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, yo acomodo lo del Espíritu de Dios a mi espíritu. Y lo que ahora tengo revelado del Espíritu de Dios a mi espíritu, lo acomodo al Espíritu de Dios. ¿Me llegaron a entender acá con esto? O sea, hay un ensamble perfecto. El Espíritu de Dios en mi espíritu y el Espíritu de clemencia en el Espíritu de Dios, ensamblados perfectamente. No fluye lo mío, fluye lo de Él a través de mi espíritu, que es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Amén. Bien, entonces, luego en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente? ¿No está en el corazón? No aquí. La mente del Espíritu no está acá. Esta es la mente del alma. Esta es la mente que trabaja con el alma. La mente del Espíritu está aquí, en el corazón del Espíritu, en la profundidad de mí, del centro de mi espíritu. Pero esta necesita ser renovada. ¿Por qué? Por el poder de esta. ¿Sí me están llegando? Renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que mi alma tiene que agarrar lo que viene de acá y no lo que viene de acá, dado por los sentidos físicos, sino lo que viene de acá, para saber lo que Él nos ha concedido. Amén. Bien, entonces, vamos al B. Alma está compuesta de mente, parte afectiva, emociones y sentimientos y voluntad. Bien, entonces vamos a descansar, para ya faltan 2 minutos, para que vayan al descanso y vamos entonces al descanso.